La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés, este es el programa que mira, que observa la comunicación de los gobiernos, de las empresas, y una observación de esta semana. Vimos por las calles, claro, hay menos gente por la calle, lo va a haber menos gente, por eso circuló mucho en las redes, este afiche callejero del gobierno en donde aparece ahí un trabajador real y te dice el 50% del trabajo. Este es el programa que se llama ATP, de Asistencia al Trabajo y la Producción del gobierno, porque claro, obviamente están el 70% de las empresas paradas forzosamente por esta cuarentena que no termina más, y te dice, bueno, salarios 50% pagados por el gobierno nacional, ¿no? Pero quiero que veas otra imagen que no es de Argentina, justamente. Acá lo tenemos, mira este cheque, ¿no? Hay cheques que van de $1.200 por persona en adelante por el mismo motivo de la cuarentena más laxa, pero cuarentena al fin, que dice Economic Impact Payment, President Donald J. Trump. Este es el cheque de impacto, pago de impacto económico que le llega a los norteamericanos y le pone la firma del presidente Donald Trump. ¿Qué te quiero decir con esto? A ver, el populismo confunde permanentemente Estado con gobierno. Ese es un problema, porque suena muy bien, suena un buen marketing, te lo da, esta bicicleta te la regala Evita. Este sueldo te lo paga el 50% el Estado, el gobierno. Y en realidad, esa plata tiene dos orígenes posibles. Uno son los contribuyentes, que por supuesto hay cada vez menos en estos momentos por la cuarentena, o la maquinita, la impresión de billetes. En ambos casos, los que lo pagan es la gente. Es el mismo contribuyente. Lo paga con impuestos a las empresas, impuestos a cada cosa que se consume. Ya te mostramos cómo Argentina tiene los impuestos más altos del mundo, motivo por el cual Argentina nunca salió de la crisis permanente. Y cada vez que vos comprás cualquier cosa, el mínimo que estás pagando de impuestos es el 50%. Quiere decir que el 50% de lo que compras se lo lleva el Estado. Entonces, la plata es del contribuyente. Y cuando el Estado imprime y le da la maquinita, bueno, lo van a pagar los consumidores algunos meses después con inflación. Forzosamente, que ahora no se nota por la cuarentena, pero en algún momento se va a notar toda esa impresión. Por lo tanto, me parece que es una idea muy buena ahora. El Estado, papá gobierno, te paga medio sueldo porque tu empresa, si no, te tendría que despedir o quebraría, que es lo que pasaría con el 70% de las empresas, papá Estado te mantiene, digamos. Es una tentación populista, pero ¿a qué va todo esto? Yo quiero recordarte, hacer un poco de autorreferencia, la columna que ya hablamos, que escribí en Infobae al principio de la cuarentena, que tenía el título de ¿Por qué los empresarios necesitan urgente anticuerpos para el virus del estatismo? Porque veíamos cómo esta pandemia, bueno, era algo así como el sueño húmedo de la izquierda, ¿no? Y vos lo ves a Axel Kicillof, por ejemplo, el gobernador bonaerense, cuando te dice nunca más normalidad, porque claro, es un momento en donde forzosamente o forzadamente el sector privado deja de trabajar, o prácticamente el grueso del sector privado deja de trabajar. Entonces, bueno, el único que está ahí para rescatar y que la gente tenga plata en el bolsillo para poder comer es papá Estado, el sueño húmedo de la izquierda, del socialismo, que representa una parte importante
del gobierno del presidente Fernández. Una de las ideas que apareció esta semana pasada, ahora relativizada, es esta suerte de, bueno, ya que te pagamos, te damos plata para pagar los sueldos, bueno, el Estado podría aprovechar ese aporte de plata para estatizar la empresa o quedarse con una parte del capital de la empresa. Después dijeron que bueno, que eso apunta únicamente para las empresas más grandes, que para las pymes no, o vamos a ver. Pero claro, es el sueño. Ahora, ¿quién le recuerda a la opinión pública que cada vez que el Estado se metió a hacer negocios, hizo desastres? A ver, es recordar simplemente lo que está pasando en Cuba desde hace 50 años, es recordar lo que pasa en Venezuela desde hace más de 20 años, es recordar que China tuvo que apelar al capitalismo porque si no se morían todos de hambre y hoy es prácticamente un país capitalista con gobierno comunista. Es recordar eso nada más, es recordar por qué se privatizaron las empresas de servicios públicos en los 90. Se privatizaron porque acá no había teléfonos. La gente pagaba 3 veces, 4 veces más de lo que se pagaba en cualquier lugar del mundo, pero no tenía teléfonos. Y pagaba la electricidad, pero no tenía electricidad. Recordemos los cortes de Alfonsín. Entonces, por eso se privatizaron las empresas de servicios públicos, porque nada andaba, todo lo manejado por el Estado no andaba. Fíjate lo que es hoy Aerolíneas Argentinas. Le tenemos que poner $2 millones por día para que vuele. Y recién cuando vinieron las low cost, que ahora seguramente que van a estar todas quebradas, no van a volar hasta, dicen que hasta septiembre como mínimo, tuvieron que venir las low cost para que mucha más gente pudiera volar y más barato, sin que al Estado, o sea, a los contribuyentes nos cueste nada. O sea, cada vez que el Estado se metió a hacer negocios, lo que hizo en Argentina sobre todo es descuidar la educación, que es lo que tendría que hacer. La educación hace 50 años que está derrapando. Descuidar la salud. Ahora vemos que si no hacemos una cuarentena tan estricta como la que estamos haciendo, bueno, las imágenes que veríamos posiblemente sean peores que lo que vimos en Nueva York, en Milán o en Madrid. Por eso necesitamos la cuarentena, porque no tenemos un sistema de salud como el de Suecia o el de Alemania, a pesar de que acá cobramos muchos más impuestos que allá y a pesar de que acá hace una generación que no controlamos la inflación, una generación entera, pero en realidad 80 años. Entonces, ¿quién debate? ¿Quién debate esto? Yo quiero que veas un clásico de la obra de Maquiavelo, como dice Chiquita Legrand, el público se renueva, esta encuesta del Pew Research Center, que es de 2014, es de antes de que asumiera Macri, pero yo te puedo asegurar que no cambió nada, porque Macri no hizo absolutamente nada para cambiar la cultura argentina, el apoyo al sistema de mercado en 35 países. Fíjate, acá está la Argentina, es el que más rechaza del mundo al sistema de mercado, de los países, llamémoslo, en desarrollo, y eso incluye a todos los países subdesarrollados y, por supuesto, a los países desarrollados. Entonces, con este nivel de opinión pública, es muy fácil que una idea como la de esta economista kirchnerista Vallejos fructifique de, bueno, quedémonos el Estado con todas las empresas. Yo quiero que veas 2 gráficos, que es lo que vamos a debatir ahora en la obra de Maquiavelo, que es quién puede, ya que de Cambiemos sabemos que no podemos esperar un discurso económico que defienda el capitalismo, porque realmente la gestión de Mauricio Macri fue un desastre. Entonces la credibilidad de Cambiemos en materia económica, lamentablemente, es muy baja. Entonces, ¿quién puede defender el sistema capitalista? Bueno, las empresas. Ahora, fijemos este gráfico de CEO, de la consultora de Cecilia Mosto, que es especialista en analizar la imagen de sectores. Fíjate dónde están las empresas. Estaban por el piso a lo largo de los últimos años, y esta es del año pasado. 14% está en el mismo nivel que los sindicalistas, que el Congreso, que la justicia. A ver, las empresas están en el mismo nivel de pésima imagen que la justicia. Eso te dice absolutamente todo en Argentina. Pero yo quiero que veas el próximo cuadro, que es lo que vamos a debatir. Fíjate cuando le preguntan a la opinión pública
por el tamaño de las empresas. ¿Qué opinión tiene de las empresas del Estado? El verde es 18, el amarillo es el 19, las empresas del Estado más o menos, las empresas privadas más o menos, las empresas grandes, bajito, las cooperativas, un poco mejor. Fíjate las empresas, las pymes. Las pymes tienen 76% de confianza cuando se pregunta por las pymes. Entonces nos vamos a preguntar, en esta hora de Maquiavelo, ¿y no será hora de que la aposta de la defensa del único sistema por el cual la gente se hizo más próspera en los últimos 200 años, que es el sistema capitalista, que la aposta de defender a ese sistema la tomen las pymes? Quédate en esta hora de Maquiavelo. Si tenés que salir de casa, te pedimos que uses algo casero para cubrirte la boca, nariz y mentón. En Lanús nos cuidamos entre todos. Hacé tu parte. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Infórmate en la web o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Bueno, estamos con Nelson Pérez Alonso, creo que usted ya lo conoce, es economista de una consultora que analiza los mercados, que se llama Claves, y a Rodolfo Llanos, nuevamente. Rodolfo Llanos es un emprendedor que además hizo la patriada de crear una asociación que se llama Unión de Emprendedores de la República Argentina, y les confieso que junto con Rodolfo y algunos emprendedores más estamos en un chat con esta teoría de que, las pymes en Argentina están sometidas a las mismas condiciones de las grandes empresas y serían la salvación de la Argentina. Y sin embargo, tienen los mismos impuestos, tienen las mismas normas laborales y no tienen acceso a ninguna clase de crédito. Entonces, ¿no sería el momento de, en esta pandemia, en lugar de pensar cómo estatizamos todo, de cómo salir gracias a las pymes? ¿Cómo lo ves, Nelson? Yo creo que es una gran idea y que, bueno, obviamente necesita volumen de intención y de opinión para que las cerca de 800.000 empresas pymes de distinto tamaño, a ver, en Argentina hay 814.906 empresas. Entre comillas, porque muchas son unipersonales, ¿no? Muchas son unipersonales, pero pueden tener un quit, etcétera. Algunas no tienen empleado. Hay 440.000 empresas que tienen de 1 a 5 empleados. Hay 811 que tienen más de 1.000. Y lo que vos decís es cierto, porque todas... Fíjate la diferencia, ¿no? Vos fíjate si esas 400.000 que tienen 1 a 5 tomaran un empleado, en un día tomaron a 400.000 tipos. Claro. Tipos que están cobrando planes o empleo estatal, que no es empleo, sino que es... No, totalmente. Por eso digo que uno de los problemas, como vos decís, Diego, es que no es posible, porque no se fomenta el crecimiento de las pymes, sino que se los complica al tener el mismo tipo
de carga impositiva a una empresa que tiene 5 empleados a una que tiene 50 o 200, porque la realidad es que su estructura de costos y no es lo mismo. Es muy distinta. Claro. Entonces, a ver, necesitaría que todo el sistema fiscal diferenciar y plantear escalas donde seguramente una empresa grande, digamos, lo mismo que el tema laboral, o sea, el tema fiscal, no, la legislación debería adaptarse a las pymes para favorecer lo que las pymes saben hacer, que es generar empleo. Claro, son las que realmente generan empleo y son las que mueven el amperímetro en la inversión, algo que en Argentina no hay desde hace 25 años. Totalmente. Rodolfo, ¿vos creés que es muy loco esto de decir, con la mala imagen que tienen las grandes empresas, es muy difícil que se han fracasado en estos últimos 25 años en defender el capitalismo en Argentina, puedan tener éxito ahora, que se está debatiendo entre la vida y la muerte del sistema empresario, que sean las pymes? A ver si podemos ver el cuadro de la comparación de la credibilidad de las pymes versus las grandes empresas. Nosotros siempre le decimos a la sociedad lo mismo, y vos lo repetís en tu programa. Tenemos capacidad rápida de incorporar personal y resolver el problema del desempleo en la República Argentina. Totalmente. Y sobre todo cambiar esto de que o tenés planes o sos empleado público, porque los privados no contratan hace 20 años. Tenemos la capacidad de agilizar el mercado interno rápidamente, porque nosotros tenemos ciclos de producción mucho más cortos. Pero lamentablemente, en Argentina hace 20 y tantos años que se vive proyectando el futuro que va a vivir mi hija que está acá atrás, pensando en lo que pasó hace 40 años en Argentina. Claro. Entonces, estamos frente a una generación... 40 años y más. Y más. Estamos una generación trabajando para formar una generación de dirigentes. Yo, en mi caso, mis herederos van a ser mis hijos, que enfrentan fenómenos estatistas que han fracasado en todo el mundo. En todos lados en el mundo de la empresa. Ha fracasado. Estamos enfrentando situaciones impositivas, como decía Nelson, que lo único que hacen es desalentarte a invertir en tu propio proyecto. Es prohibitivo. Tomar un empleado, invertir en algo, es prohibitivo en Argentina. Y estamos formando a nuestros chicos, la salida profesional, nuestra materia gris, nuestro mayor valor agregado como país, pensando en conseguir la mejor manera y rápida de conseguir un empleo en el Estado. Claro. En ese ecosistema que está formando la política... Y ahora más que nunca, ¿no? Porque ahora los únicos que cobran el sueldo sin ningún problema puntualmente son los empleados públicos, vayan o no vayan a trabajar. En ese ecosistema que está formando la política, en compañía con sindicatos, hace falta una renovación total de voceros y dirigentes. Sí. O sea, no podemos seguir teniendo como representantes empresariales que se sientan frente al gobierno y que se sientan frente a los sindicatos, personas que hace 50 años que están pasando por todos los gobiernos. Un día son capitalistas, al otro día son de izquierda, al otro día son neoliberales, al otro día son estatistas. Entonces vos no terminás de entender cuál es el modelo de país que tenemos que desarrollar. El problema es que las cámaras empresariales negocian, ¿no, Nelson? Tratan de negociar, digamos, ventajas para su sector. Y claro, y nadie se encarga de defender que existe un sistema capitalista en Argentina. Por lo menos hasta ahora no pasó. Ni siquiera hay unidad en las cámaras empresarias. Nosotros hicimos un relevamiento en 200 sectores y encontramos 840 cámaras. En promedio en cada sector... ¿Eso pasa en otros países? 840 cámaras. En promedio en cada sector tenés 4 cámaras por sector. ¿Por sector? Por sector. Hemos encontrado algún sector que tenían 5 empresas y 4 cámaras. Claro, sí. Entonces, y ninguna tiene poder para nada, sí. Entonces tenés un problema de representación de... Las cámaras tienen enormes dificultades. Las cámaras en Argentina no tienen información. Nosotros estamos trabajando con varias de ellas porque ni siquiera tienen información de su propio sector. Claro. O sea, hay una pobreza... Claro, porque lo que hace justamente Claves es informar sobre los mercados. Bueno, uno del sector en el que trabajamos mucho y que tiene que ver con el empleo y es una contracara del empleo que digamos, crece, es el sector de franquicias. Digamos, claro. El sector... Claro, porque la franquicia en realidad es un tipo que tiene, no sé, un pequeño capital, una indemnización. Es un autoempleo. Y como no consigue trabajo, bueno, en vez de ponerse un bar, le pone un bar con su marca, no sé, claro, con la marca de Martínez. Claro, pero por eso las franquicias y el empleo en la franquicia...
crece mucho porque es una forma de autoempleo. Sí. Hay más de 1.200 franquiciantes en Argentina, Claro. 30.000 puestos de trabajo y son más de 300.000 empleados los que trabajan en el sistema de Que franquicias. franquiciantes que ahora vamos a ver quiénes, por lo menos en el sector gastronómico, quiénes van a sobrevivir, ¿no? Totalmente, con grandes dificultades. ¿Yo me equivoco o creo que a los gobiernos, y esto incluyo al gobierno de Macri, que no lo entendió, y por supuesto se ve que el gobierno de Alberto Fernández tampoco lo está entendiendo, no tiene mucho sentido hablarle, sino que habría que hablarle como a la sociedad, a la gente, para que la gente lo entienda y se inmunice contra estas idioteces de estaticemos la economía y por el contrario entienda que Argentina no es distinta a cualquier otro país que con un sistema estatista va a terminar como Venezuela. Mirá, es necesario recordarle a la sociedad que los roles del Estado son seguridad, salud, educación y justicia. El Estado no está para invertir en empresas. Claro. El Estado no está para gerenciar empresas. El Estado no está para pagar sueldos. ¿Tá? Entonces, y es importante que la sociedad lo entienda, que la señora que está en su casa, que mi mamá lo comprenda, que si un hijo circunstancialmente consiguió un plan por desempleo, es circunstancial, no debe ser para toda la vida. Claro. Bueno, acá hay una visión, me equivoco, hay una visión que es preferible un plan, y hay casos en las redes sociales circulan de tipos que renuncian a su empleo privado con tal de cobrar planes y asignaciones y qué sé yo, porque cobras lo mismo que trabajando pero sin hacer nada. Y cuando uno le dice, bueno, pero si las pymes pudieran contratar y pagándole un poquito menos, el Estado se ahorra esa parte, pero bueno, hay que admitir que las pymes van a dar un puesto de trabajo por ahí menos lindo que el del Estado. Totalmente, y lo que van a tener que hacer es trabajar. Trabajar y levantarse toda la mañana. El problema es que hay una concepción de que este es un país rico, mal distribuido, y en realidad es un país pobre, donde lo que tenemos que hacer es trabajar. Y lamentablemente la gente no se moviliza por la ambición, sino por el miedo, y yo creo que el fenómeno del coronavirus es una evidencia de esto. Por lo tanto, lo que deberíamos demostrarle es que si las pymes no hacen lo que deben hacer, la sociedad va a estar mucho peor. Claro. Esa es la realidad. Entonces, digamos, obviamente que vamos a crecer y tenemos muchas posibilidades, pero si las pymes no hacen y no emplean y no crecen, la sociedad va a estar mucho peor. Claro, porque me equivoco, ¿no son acaso las pymes las que mueven el amperímetro de la inversión? Porque las inversiones de las grandes son grandes, ¿no? Que 500 millones de dólares para ampliar la línea del no sé qué, y salen en los diarios, pero nuevamente, hay menos de 1.000 grandes contra 400.000 pymes. Por ahí una pyme invirtiendo un ahorro de $100.000, si todas lo hacen, mueven mucho más el amperímetro del crecimiento del empleo que las grandes. Las que más mueven la inversión son las medianas. Mirá. Las empresas que más mueven la inversión son las medianas. ¿Y cuántas son más o menos? Son alrededor entre 30 y 50.000 compañías en Argentina. Las medianas es el sector con mayor propensión a la inversión, porque son empresas que están a mitad del río. No son ni muy chicas, han emprendido o han empezado un camino de crecimiento y son las que más necesitan invertir para tratar de llegar a la escala suficiente de una grande y son las que mayores problemas de financiación tienen. Entonces, ese es el segmento que más allá de las condiciones económicas macro necesita tratar de seguir creciendo porque decía... Ahora, también hay una tendencia, ¿no? Yo sé que Rodolfo Llanos es peronista, pero hay una tendencia un poco, un clásico del peronismo de decir, pero los bancos, los banqueros son todos unos HDP. Son solamente en Argentina, porque en todos los otros países de la región, en todos los otros países normales del mundo, las empresas medianas tienen financiamiento, ¿no? Sí, mi peronismo no me impide mirar hacia adelante y ser consciente de hacia dónde va el mundo. Y ese es el problema que tenemos con algunas ramas del peronismo que vive enamorado de un pasado de hace 70, 80 años que impide que el país crezca. Pongo un ejemplo y justo que está bueno que está Nelson acá. Yo consulto mucho la información que provee su consultora porque el Estado no te provee esa información. Claro. Y para un emprendedor, la información es clave. Por ejemplo, en Argentina, la zona de la muerte de una startup son 5 años. En cualquier otro país son 2. ¿Por qué? Nosotros vamos a ciegas, no conseguimos inversión. El Estado no ayuda en nada para que vos puedas incorporar mano de obra, que es uno de los grandes problemas. Claro. Entonces, yo a ciegas, ¿cómo manejo un pequeño proyecto?
Tengo, gracias a Dios, consultoras como las de Nelson, que lo acabo de conocer, no lo conocía, que consulto y leo hace mucho tiempo. Porque si vos entras al INDEC, no tenés la certeza de que realmente los datos de ahí sean reales. No, el INDEC tiene mucha información nuestra de todo lo que hacemos, pero nosotros no tenemos acceso. A la Argentina le falta información, por más que ahora se supone que el INDEC ya no miente como en el anterior periodo kirchnerista, pero hay falta de información. Hay una ineficiencia tremenda. Una ineficiencia. El Ministerio de Producción tiene más de 150 personas con, digamos, una capacidad de procesamiento de la información bajísima. ARBA en la provincia de Buenos Aires tiene 260 programadores y tiene problemas en manejar la información propia. Y volviendo al tema del dato de la financiación que ustedes dos mencionaban, el sistema financiero argentino es el 11% del PBI, cuando en cualquier... Nada. Cuando en cualquier país mediano normal están del 70 al 140% del PBI. No, en Chile, creo que en Chile es el 100% del PBI. Exactamente. Entrás, y tomo tus palabras, entrás al Ministerio de Producción y la última información que hay es del 2017. A esta parte pasaron 2018, 2019, 2020, pasaron cosas importantes, gravemente importantes en Argentina. No sabés qué pasó. Entrás al Banco Central, no podés saber consultar bases de datos de cheques rechazados. O sea, es muy difícil gerenciar un proyecto. Yo escuché, lo tengo que confirmar eso, pero escuché que desde hace un par de semanas el Banco Central ya no publica la emisión monetaria, para que la gente no se asuste de que vamos a una posible hiperinflación si no se toman medidas. Yo digo, medidas. Acá hay que hacer reformas que son las reformas que no se animó a hacer Macri. El desastre que dejó Cristina en 2015 sigue estando agravado por la pandemia, más semi-default y la falta de confianza. Si no se hacen esas reformas, Argentina no sale. Por eso yo creo que son las empresas las que tienen que explicarle a la sociedad. Las empresas, las pymes, que por lo menos tienen cierta credibilidad. Pero acá tenemos una propuesta muy interesante, que es la que están planteando ustedes y a la cual me interesaría sumarme, porque creo que, como dice Rodolfo, como decís vos, Diego, las pymes tienen un rol muy importante, pero hace falta líderes, hace falta información y es para comunicarla, porque claro, la otra cosa muy importante es tener la información para poder comunicar, porque si no, digamos, quedamos silenciadas y, digamos, no tenemos voz. Entonces, nosotros como una pyme, digamos, nos interesa justamente formar parte de esta movida, donde creemos que tenemos una oportunidad que, en definitiva, beneficia a las pymes y a la Argentina. Mira, tenemos ahí uno más para el chat de WhatsApp. Rodolfo Llanos, Nelson Pérez Alonso. Mi teoría: no tiene mucho sentido hablarle a la política no lo entiende, no lo va a entender, ni le conviene. Tiene sentido hablarle a la sociedad, y los que le pueden hablar son las pymes, y como no tienen la fuerza para hacerlo, tendrían que tener el apoyo de las grandes empresas. Quédate en Metro, quédate en La Hora de Maquiavelo, aquí, por Metro y por YouTube.